vivirla para su gloria y siendo bendición para otro. Tristemente tengo que decirlo, muchas veces como iglesia y como parte del cuerpo de Cristo, en lo personal en los creyentes, vivimos, y lo voy a decir como es, vidas miserables. Nos sentimos en lo más bajo, nos sentimos que Dios a nosotros no nos oye. Pensamos que estamos en la peor de las situaciones, que tenemos el mayor de los problemas. ¿Y cuándo vamos a aprender a confiar en la providencia divina, en su proyecto para nosotros, en la plenitud que nos ha sido ganada por la muerte en la cruz? Tenemos plenitud de vida. Esto no es si lo quiero o no. Esto no es si lo creo o no. Tenemos plenitud de vida porque el Señor lo ha declarado así sobre nosotros. Ahora tenemos que preguntarnos y reflexionar personalmente. ¿Vivimos plenamente la vida que el Señor nos ha dado? Y el error grave es que seguimos buscando nuestro propio deleite y no ser deleite para nuestro Dios. Él nos da esa plenitud. Y vivimos esa plenitud cuando somos y vivimos como individuos y como iglesia para la gloria de nuestro Dios. En segundo lugar, de las implicaciones de que somos cuerpo de Cristo, es por lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Versículo 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo es el gran reconciliador. En Él, nuestro Dios cargó todo el pecado, toda la culpa y su consecuencia, de tal manera que nosotros libremente podamos acercarnos nuevamente a nuestro Dios y Creador. Y Jesucristo se ha convertido en el gran reconciliador. Pero como cuerpo de Cristo, la iglesia es llamada a ser reconciliadora. Hoy nosotros tenemos responsabilidad de reconciliar. Y tristemente lo digo, a veces no podemos ni reconciliar nuestras diferencias. Cuando somos llamados a reconciliar espiritualmente, cuando somos llamados a ser reconciliadores de las grandes situaciones y problemas que enfrenta nuestra sociedad actual, siendo llamados a reconciliar al Señor, al pecador, porque es parte de nuestra labor, ciertamente no lo logramos nosotros porque lo hace el Espíritu Santo por su actividad en el corazón del hombre, pero nuestros hechos deben ser encaminados a esa reconciliación. Y cuando si en nuestra mente no podemos reconciliarnos con nuestro hermano, que además de ser nuestro prójimo, es precisamente aquel que el Señor ha hecho igual a mí porque ha pagado el mismo precio, lo ha hecho igual a mí porque ha puesto en él el mismo espíritu, lo ha hecho igual a mí porque le ha dado a Cristo en su vida igual que lo dio a mí. Y no podemos reconciliar nuestra diferencia de pensamiento, estamos viviendo tristemente fuera de ese cuerpo que es nuestro Señor Jesucristo, dividiendo el cuerpo de Cristo. Y qué tremendo es, porque la palabra nos dice que si el mundo no puede ver en nosotros la unidad como cuerpo de Cristo no puede ver en nosotros credibilidad para creer que Jesucristo ha sido enviado. Que ellos sean uno, dijo el Señor en su oración, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Dónde está nuestra credibilidad, hermanos, cuando no vivimos como iglesia siendo reconciliantes? Viendo cómo llevar y sobrellevar nuestras diferencias y cómo cumplir más allá de esta reconciliación interna nuestra labor como reconciliadores, como parte, como cuerpo de Cristo que somos. Versículo 20 también nos dice al final que el Señor ha hecho la paz mediante su sangre. Y somos llamados a ser ministros de paz también como iglesia. Y primeramente tendríamos que voltear a nuestros hogares. Y yo te diría, califica la paz en tu hogar del 1 al 10. No me digas la calificación, piénsalo para ti. Pero ¿qué tanta paz hay en tu casa? ¿Qué tanta paz hay en tus relaciones dentro del hogar, con tus hijos, con tu pareja, con quienes viven ahí en el hogar? Porque ese es un termómetro muy importante.
es la gente con la que más convivimos, la que decimos que más amamos, a quienes dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestra oración, que yo creo que todos oramos por nuestras familias. ¿Cuánta paz hay en nuestros hogares? Es un reflejo de cuánta paz hay en nuestros corazones. Y si no hay paz en nuestros hogares, difícilmente va a haber paz con nuestra segunda familia, que es la iglesia. Somos llamados a ser parte de la familia de Dios. ¿Cuánta paz hay en medio del cuerpo de Cristo? Sin embargo, hemos estado aprendiendo ahí en Romanos que esas diferencias, pero también ese llamado que el Señor ha hecho, en esa diferencia precisamente nos conforma como cuerpo de Cristo. Y el versículo 5 de Romanos 12 termina diciendo que somos miembros los unos de los otros, hablándonos de la interdependencia que hay entre nosotros. Pero si no soportamos a nuestro hermano, no queremos saludar a nuestra hermana, no buscamos bendecir a uno de entre nosotros que está en un problema, en una situación difícil, ¿cómo podemos decir que somos ministros de paz? Y por eso digo que tiene implicaciones fuertes para nuestra vida como iglesia y como creyentes. ¿Qué estamos haciendo en lo personal, en lo individual, pero también en lo colectivo, para verdaderamente ser agentes de paz? Hoy la sociedad en la que vivimos necesita ministros de paz. ¿Cuánto estamos orando por nuestro Monterrey? ¿Cuánto estamos orando por nuestro México? ¿Qué estamos haciendo con las palabras que el Señor ha dejado en nuestra mente y en nuestro corazón para ser ministros de paz, de su paz, en medio del conflicto en el que estamos viviendo? Tenemos un llamado como iglesia. Y ¿sabes qué? Difícilmente como iglesia hacemos algo hacia afuera de nuestras paredes. Hacemos y vivimos para agradarnos, disculpe la expresión, a nosotros mismos. Nos preocupamos por los que están aquí adentro. Cómo nos gozamos, cómo celebramos, cómo crecemos, cómo nos multiplicamos. Y no estoy diciendo que esto esté mal, pero como el Señor le dijo a los fariseos, teníamos que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Aunque en un contexto totalmente diferente, pero así es. Tenemos que preocuparnos por nuestro interior como iglesia, pero tenemos que preocuparnos también por lo que está sucediendo afuera. Y nos vamos a preocupar con acciones, a ocuparnos en acciones que reflejen que somos llamados a ser ministros de paz. ¿Cómo esa paz se manifiesta en la vivencia, en el vivir de la iglesia? Dice el versículo 21, y a vosotros también que eres en otro tiempo, que éramos extraños, y no solamente extraños, añade, y enemigos. Tú y yo en otro tiempo fuimos extraños y enemigos. Sin Cristo, sin su Espíritu en nuestras vidas, éramos extraños, ajenos a la familia de Dios. Y éramos enemigos, porque el Señor dice que el que con Él no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Y nos convertimos en enemigos de Dios. Los que antes éramos extraños y enemigos, dice, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Ese es el gran misterio de la reconciliación. Tú y yo que fuimos extraños y enemigos, hoy somos un cuerpo en Cristo. Tú y yo que antes ni nos conocíamos, si hablamos en manera personal, hoy somos hermanos en la fe. Tú y yo que caminamos lejos de Dios y que ofendimos su nombre, ofendimos su imagen en nosotros y nos hundimos hasta el fondo de ese lago lleno de cieno, como lo dice la palabra, hoy somos rescatados. Hemos sido sacados de ese foso cenagoso y hemos sido puestos sobre una piedra, sobre una peña, un lugar de seguridad. El Señor nos ha transformado, nos ha llamado de ser extraños, ahora nos ha hecho miembros de una misma nación. Nos ha llamado de ser enemigos y ahora nos llamamos hermanos en Cristo Jesús. ¿Cómo esto afecta la vida de cada uno de nosotros y qué implicaciones tiene de responsabilidad como iglesia? ¿Cuántos extraños y enemigos hay todavía a nuestro alrededor? Muchos. Y apenas el domingo pasado hablábamos de que si el apóstol dice también ahí en Romanos 12, y nosotros siendo muchos, y decíamos, bueno, ¿qué tantos necesitamos ser para considerar que somos muchos? Pues lo que sí podemos decir es que hay muchos que hoy siguen siendo extraños y enemigos. Como iglesia, ¿qué estamos viviendo? Como personas, miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué estamos haciendo
para que esos enemigos y esos extraños vengan a ser connacionales y pasen a ser nuestros hermanos. Tenemos que hacer. Y la palabra tiene que impactar nuestro quehacer, nuestro pensamiento, nuestra vida cotidiana, porque somos el cuerpo de Cristo. Por último y en tercer lugar, ¿cómo el ser cuerpo de Cristo da responsabilidad y debe impactar nuestra vida? Bueno, tenemos que pensar lo que hoy somos en nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahí el versículo 22, por medio de la muerte para presentarnos. Puedes leer conmigo si tienes ahí tu Biblia. A partir de para presentarnos, dice, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Seguimos con el 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y a lo mejor podríamos decir, bueno, a mí el Señor no me llamó a ser ministro como a Pablo, que sí te llamó, Déjame aclararte que todos somos ministros del Evangelio de Cristo, puesto que todos hemos sido llamados a compartirlo. Pero al menos podríamos decir, si no creemos esto de que somos ministros, del cual yo, y cada quien póngale su nombre, fui hecho una parte. Fui hecho parte de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, llamado iglesia. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en nosotros? Dice el verso 22 que nos ha llamado a ser santos, sin mancha e irreprensibles. Son tres palabras que en su significado pueden parecer muy similares, pero que tienen implicaciones distintas. El ser llamados a ser santos nos llama el Señor a ser apartados, es decir, nuestra vida, el reflejo de nuestros actos, nuestra vida como iglesia debe mostrar al mundo que el Señor nos ha tomado y nos ha puesto en un lugar especial, en un lugar distinto, que nos ha sacado. Ciertamente, como dice la palabra, estamos en el mundo, pero no formamos parte de ese mundo. Somos llamados a ser santos. Pregunta, ¿nuestra vida refleja esa santidad? En segundo lugar, dice la palabra que somos llamados a estar o a ser sin mancha. Dios nos ha dado nuevas vestiduras, lo leíamos hace un momento también en el Apocalipsis, blancas, relucientes, hermosas. La santidad que el Señor nos ha dado está sin mancha. Hemos vivido como iglesia y como parte del cuerpo de Cristo buscando esa santidad delante de Dios de tal manera que nuestra ropa se mantiene irreprensible. Si el Señor nos llama a juicio, podemos permanecer irreprensibles. Y digo si nos llama porque el creyente no va a pasar por el juicio. Bendito sea Dios, que el Señor nos mira a través de Jesucristo y nuestra vida está escondida en Él. Por eso fuimos reconciliados en Él. Pero no debe de quitar esto de nuestra mente la situación en que el Señor nos llama a ser irreprensibles. Es decir, que Dios no pueda o no tenga de qué reprochar algo a nuestra vida. Principio de santidad en la vida de la iglesia. Principio de santidad en la vida de cada uno de sus miembros. Porque el Señor nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo. Sigue diciendo ahí la palabra, más adelante en el verso 23, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. El fundamento y la firmeza de la vida del cuerpo de Cristo está en la fe. Necesitamos vivir vida de fe. Necesitamos aprender a vivir por fe. Pero cuando estamos llenos de dudas, cuando estamos llenos de aflicciones, cuando el estrés sobrepasa nuestro entendimiento, porque a veces ya nos comportamos por el estrés que está encima de nosotros y no pensamos con cordura lo que estamos haciendo. Cuando somos sobrepasados como seres humanos, a veces nos olvidamos de la fe, y hay que decirlo. Y la fe está por encima de todas estas cosas. Y lo cantábamos hace un momento, Señor. Sí, tu respuesta se tarda, yo voy a permanecer porque yo no confío con la mente. Lo cantamos, yo quiero saber si esto es una realidad. Yo no confío con la mente, ¿verdad? Porque lo hago con el corazón. Pues vamos a confiar con el corazón. Dios tiene bendición para mi vida.
a pesar de la prueba, a pesar del problema, a pesar del conflicto, a pesar de la necesidad, Dios tiene bendición para mi vida. Pero más aún, tengo que aprender a vivirlo, no solamente a pensarlo. Que mi vida, mis acciones sean un reflejo y que la vida de la iglesia sea un reflejo de que somos fundamentados y estamos firmes en la fe. Porque estamos siendo, y no perdamos de vista la primera de las enseñanzas, la imagen visible de Dios. El mundo tiene que ver a Dios en nosotros. El mundo tiene que ver a Dios en medio de la iglesia. A Cristo manifestado, su Santo Espíritu moviéndose. Por último, dice ahí mismo en la palabra al final, y sin moveros, dice el versículo 23, de la esperanza, ¿de qué? Del Evangelio. El Evangelio es esperanza. El Evangelio no solamente es una buena noticia que ya se dio, y bueno, las buenas noticias llega un momento en que se olvidan. Al contrario, esta es una noticia que es permanente, que es continua. Es como si todos los días prendiéramos la televisión y viéramos el noticiero y nos dieran todos los días la buena noticia. Y nunca se va a terminar porque es una buena noticia eterna. Nuestra esperanza está en el Evangelio. Cristo se ha entregado por nosotros. Nuestro pecado ha sido quitado, nuestra culpa ha sido borrada. No hay consecuencia espiritual, no hay muerte, hay vida eterna. ¿Cuántos cristianos llegamos a vivir sin esperanza? Hay situaciones de la vida que nos quitan la esperanza. Y nuestra esperanza está en el Evangelio de Cristo. Esa buena noticia renovadora que nos ha reconciliado, que nos bendice, que nos eleva, porque nos levanta totalmente del pozo en el que estábamos y nos da un lugar de seguridad, de confianza, de honor, de valor que por nosotros mismos no tendríamos. Y somos reflejo de ello. Vemos personas deprimidas todo el tiempo, aún dentro de la iglesia, tengo que decirlo. Convivimos con personas que hoy no tienen esperanza, que no saben ya qué hacer con su vida y que aún piensan en quitársela para no seguir viviendo. Y tú y yo somos llamados a hacer esa esperanza para ellos a través del Evangelio. Como iglesia somos llamados a llevar esa esperanza por medio del Evangelio. Y por eso sigo insistiendo, hermanos, el ser el cuerpo de Cristo tiene enormes implicaciones para nuestra vida. Vidas entregadas, vidas comprometidas en servir al Señor, en buscar la bendición del otro, en manifestar la gloria del Señor. Y una iglesia que ciertamente es triunfante en el Señor, porque sus promesas son reales ya en nuestra vida, pero una iglesia que es llamada también a mostrarle al mundo la gloria de Dios. Y no por actos o hechos que sean premeditados, me atrevería a decir, sino en nuestra vida diaria. Desde el momento en que nos saludamos, cómo nos vemos, cómo nos hablamos, cómo convivimos, cómo nos ayudamos, cómo oramos los unos por los otros, cómo en medio de la iglesia crece el amor, el compañerismo, cómo nos preocupamos por el bienestar y la bendición del otro. Entre iglesias locales hay ese mismo amor y compañerismo. Como en donde quiera que nos encontremos a otro creyente, nos podemos saber y reconocer como hermanos en Cristo, como miembros de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo llamado iglesia, y como en ese reflejo mostramos el amor de Dios y su gloria en medio de nosotros. Tú y yo somos cuerpo de Cristo. Y quiero que te lleves esta idea en tu mente el día de hoy. Tú y yo somos cuerpo de Cristo y llamados a reflejar en nosotros mismos su gloria. Dice la palabra que somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vivamos en ese amor y en ese compañerismo, no solamente de una manera metafórica, no es solamente la unidad de la iglesia. Verdaderamente el Señor se manifiesta a través de nosotros. Verdaderamente Dios manifiesta su gloria y su gracia a través de tu vida para quienes están alrededor. Pero necesitamos ser conscientes de este llamado y de la gran responsabilidad que tenemos
cuando declaramos que somos cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque tu palabra, Señor, ciertamente compromete nuestro pensamiento y nuestro corazón, porque tu palabra es un llamado a la reflexión personal y colectiva. Y saber, Señor, que ese privilegio que tenemos de ser llamados cuerpo de Cristo, nos has unido, pero también te manifiestas, que tu gloria esté en medio de tu iglesia, que tu espíritu se mueve y se manifiesta en medio de tu iglesia, que somos llamados a manifestar, Padre, tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu evangelio, Señor, que somos llamados a ser ministros de paz y de reconciliación. Te rogamos, Señor, que en esta reflexión en tu palabra, Padre, nos permitas crecer como iglesia y empezar a ver, Señor, en el otro parte de mi cuerpo. Empezar a dolerme cuando el otro parte del cuerpo también se duele. Y más allá de la unidad, Señor, ser verdaderamente ministros de tu gracia, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Hazla reflexionar en nuestras mentes y corazones y trae, Padre, la exhortación necesaria a nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, a la viva de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, Dios de pactos, que
guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Antes de despedirnos, hermanos, quiero dejar otro pensamiento en tu mente. Yo quisiera preguntarte, que me levantes la mano con toda sinceridad. ¿Cuántos de los que estamos aquí no conocemos Ríos de Agua Viva? ¿Conoces la misión de esta iglesia? ¿Has ido alguna vez a Ríos de Agua Viva? ¿Conoces la misión de Alianza? A ver, levanta tu mano si no la conoces. Los que no la conocen, yo sí la conozco, por eso no la levanto. Somos muchos los que no conocemos Ríos de Agua Viva. Mes de junio tenemos una actividad evangelística donde esperamos que la iglesia en pleno participe. Vamos a llevar palabra y apoyar el crecimiento de este centro misionero, de esta obra que es parte de esta iglesia y de lo que la mayoría de nosotros no conocemos. Ponlo en oración, porque el Señor tiene un llamado para ti en tus capacidades, en tus conocimientos, en los dones que Él te ha dado, para que juntos participemos para apoyar esta área de la ciudad, en especial siendo ministros de reconciliación y del Evangelio. Y anímate a participar con los dones que Dios te ha dado. Oremos. Señor, te agradecemos, Padre, esta mañana hermosa que tú nos has dado. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí y de llamarnos tu pueblo, Señor, porque tú has tomado el lugar de honor, Señor, en medio de la adoración de tu pueblo, porque tú bendices, Señor, tu familia. Y hoy, Señor, podemos retirarnos de este lugar, Padre, pero llevar en nosotros el pensamiento, la conciencia de que somos el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Despídenos con tu paz y tu bendición en esta hora, Señor, y llévanos a seguir reflexionando en nuestro quehacer individual y como iglesia. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Les esperamos. El culto vespertino es a las 5 de la tarde. Los jóvenes tienen su reunión a las 3:30 y mañana a las 7, lunes a las 7, nuestro culto de oración. Dios le bendiga. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, en ti confía mi corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz porque sé que estás obrando.
porque sé que estás sobrando. Tu perfecta voluntad en mi vida está sobrando. Tu perfecta voluntad, porque sé que estás sobrando. Tu perfecta voluntad en mi vida está sobrando.